Bienvenidas chicas y chicos de primero de secundaria. Justo acabo de terminar mi entrenamiento diario de ejercicios y estoy listo para iniciar con el programa. Estuve leyendo que una manera de ayudar a nuestro organismo a mantener la estabilidad emocional es hacer actividad física. Pero ahora nos toca la actividad del área de comunicación. Terminar con nuestra carta. Hoy nos toca hacer la versión final y difundir nuestra carta. Y para lograrlo, tenemos que llamar a nuestra profesora Yulisa Caicho. Buenas tardes, profesora, bienvenida. Hola chicas y chicos, ¿cómo estás, Rodrigo? Te veo deportivo el día de hoy. Sí, profesora Yulisa, me he propuesto hacer un poco de ejercicio todos los días. Estoy lleno de energía y listo para terminar la carta. ¿Escribieron todas y todos su primera versión? Creo que sí, profesora Yulisa. Mire, quiere compartir con nosotros la primera versión de su carta. Vamos a verla. Querida Valentina, espero que tú y tu familia se encuentren bien. Te escribo esta carta para saludarte y decirte que eres mi mejor amiga y quiero contarte cómo me ha ido viniendo estas últimas semanas en mi casa. Como sabes, desde hace un tiempo iniciaron mis clases virtuales. Al comienzo me costó un poco, me imagino que a muchos les pasó, inclusive a ti también, pero ya después de las sesiones y los maestros, todo se ha vuelto más entendible. No te voy a negar que extraño ir al colegio y también a mis compañeros de aula, pero estoy segura de que con el tiempo todo volverá a ser como antes. Lo importante es que de una forma u otra hemos seguido aprendiendo. Te cuento que en mis ratos de relajo, mi mamá y yo hacemos un pequeño karaoke en casa. Cantamos, nos reímos y disfrutamos mucho. Quizá deberías intentarlo también con tu mamá. He descubierto en este tiempo que canto muy bien y que puedo quizás ser una cantante algún día. El otro día me puse a recordar cuando salíamos de nuestras casas a jugar vóley y tú siempre tenías que estar en mi equipo para ganar. Éramos una combinación de oro. Ya pronto podremos hacer deporte juntos nuevamente y ayudarnos en nuestras tareas como antes. Quiero que sepas lo especial que eres para mí. Solo una persona tiene una mejor amiga y esa eres tú. Recuerda que puedes contar conmigo en todo momento y que siempre va a ser así, Valentina. Espero sigas creyendo en tus sueños que muy pronto volverán a hacerse realidad. Ya verás, te quiere y te extraña tu mejor amiga Elizabeth Uriol. Sabemos que todo proceso de redacción cuenta con las siguientes etapas. La planificación, la textualización, es decir, la escritura de nuestro texto desde la primera versión o borrador hasta llegar a la versión final, la revisión y corrección, la edición y publicación o difusión. Dentro de la etapa de planificación, aprendimos que las cartas son un medio de comunicación entre dos o más personas que contiene un mensaje escrito por un remitente a un destinatario. Su estructura está compuesta por el lugar y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y firma. Debe tener un propósito comunicativo, como saludar, compartir experiencias, agradecer, informar, solicitar información, entre otros. En nuestro caso, es afirmar y reconocer quiénes somos y las cualidades que nos hacen sentir orgullosos. Las cartas presentan un registro formal o informal según la función y la relación con el destinatario. Recordemos que durante la redacción de la primera versión debemos tener muy en cuenta todos los criterios de adecuación que has mencionado para tener una carta coherente y que cumpla con su objetivo. ¿Vemos la carta? Antes me gustaría compartir algunas pautas a tener en cuenta durante la etapa de textualización. Este es el proceso de escritura del texto a partir de nuestra planificación y el uso creativo del lenguaje. Para llevar a cabo la creación de nuestros textos, debemos tener en cuenta que un texto está formado por párrafos. En cada uno de ellos, las oraciones deben desarrollarse de modo coherente y cohesionado. Es decir, todas las ideas deben relacionarse entre sí y no deben ser contradictorias
ni redundantes. Tomar como base el esquema previo y construir la información mediante oraciones sencillas y lógicas. Utilizar párrafos cortos y oraciones breves nos puede ayudar a ser más claros y precisos. Emplear adecuadamente los conectores lógicos y referentes para relacionar los enunciados y estructurar correctamente nuestro texto. Finalmente, debemos utilizar adecuadamente los signos de puntuación y cuidar nuestra ortografía. Para la escritura de nuestra carta tuvimos en cuenta lo siguiente. Primero, que sea adecuada para el destinatario, propósito y registro que determinamos en la etapa de planificación. Segundo, tener en cuenta la estructura del tipo de texto que vamos a escribir. Tercero, debe ser coherente y estar bien organizada. Considerar una adecuada ortografía y signos de puntuación donde corresponda. ¿Qué les parece si para revisar si cumplimos con los criterios que has mencionado, nos guiamos con unas preguntas? Para identificar al destinatario nos podemos preguntar, ¿he tomado en cuenta mi destinatario en la redacción de la carta? Para revisar si cumplimos con el propósito comunicativo, podemos ayudarnos con la pregunta, ¿las ideas que he desarrollado a lo largo de mi carta se adecúan al propósito planteado en mi planificación? Entiendo. Entonces, para revisar el registro, nos podemos preguntar, ¿el registro se adecúa a las características de mi destinatario? Ahora, tenemos que revisar la estructura. Para ello, nos puede ayudar la pregunta, ¿he respetado la estructura de este tipo de texto? Finalmente, respecto a la coherencia y cohesión, puedo preguntarme, ¿mi texto presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacío de información? ¿Podría volver a explicar lo que son las digresiones? Una digresión es un desvío del tema u objetivo central. Profesora Yulisa, ¿podríamos incluir también una pregunta con respecto al uso correcto de conectores, signos de puntuación y buena ortografía? ¿Qué le parece? ¿Hice un correcto uso de los conectores, recursos gramaticales y ortográficos? ¿Y qué les parece si incluimos también una pregunta sobre el uso de un vocabulario variado y apropiado? ¡Es una gran idea! ¿Qué tal esta? ¿He usado un vocabulario variado y apropiado en mi carta? ¿Tienen a la mano su primera versión y su planificación? Por supuesto, profe. Aquí tengo mi esquema de planificación y la primera versión la tengo en la compu. Veamos. En este primer párrafo veo que has colocado un lugar y fecha. Lima, 10 de agosto del 2020. Con esto cumples con el primer elemento de la estructura de la carta. Asimismo, has respetado los signos de puntuación. Colocaste una coma después de Lima. El formato también es el correcto. Un alineado al lado derecho. Seguimos con el saludo. ¿Has tomado en cuenta a tu destinatario? Claro que sí. Mi carta se dirige a mi prima y ahí está mencionada en el saludo. Te olvidaste del signo de puntuación. Luego del saludo se colocan 2 puntos. ¡Y es verdad! ¡Se me pasó! Lo voy a resaltar para luego corregirlo. Veamos el cuerpo de la carta. Apliquemos nuestras preguntas. ¿Las ideas que he desarrollado en mi carta se adecúan al propósito planteado en mi planificación? ¿He tomado en cuenta a mi destinatario? ¿El registro se adecúa a las características de mi destinatario? Espero te encuentres muy bien. Te escribo esta carta porque quiero compartir contigo aspectos importantes de mi vida. Sabes que disfruto mucho más hablar que escribir, pero haré mi mejor intento. Si bien en este párrafo aún no menciono directamente el propósito de mi carta, sí voy haciendo una pequeña alusión a él. Además, he tomado en cuenta mi destinataria, pues hago mención a ella en el saludo y además utilizo un registro informal, pues está dirigida a alguien cercano. Por eso he utilizado un saludo afectuoso. Correcto. Tu primer párrafo sí cumple con los 3 criterios de adecuación. Vamos con el siguiente.
Como sabes, desde hace varios meses formo parte de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Estoy a cargo de la conducción de los programas para primer grado de secundaria. Es una experiencia realmente extraordinaria. Disfruto mucho conversar con los docentes invitados e intercambiar experiencias con estudiantes de distintas partes del Perú. Te cuento que fue todo un reto adaptarme a este cambio, pues es la primera vez que me encuentro conduciendo un programa que es visto por tantas personas como este. Sabes que me gustan los retos, así que cuando me propusieron esta nueva aventura, no dudé un segundo en hacerlo. Pero te confieso que por un momento me pregunté, ¿por qué se fijaron en mí? ¿Qué aspectos míos han valorado para asumir este gran reto? Y me respondí afirmando que soy una persona carismática, siempre dispuesta a aprender de los demás y me expreso con facilidad. Veamos si he cumplido con las 3 preguntas mágicas de la adecuación. ¿Las ideas que he desarrollado en mi carta se adecúan al propósito planteado en mi planificación? Creo que sí. Comienzo mencionando los cambios por los que he pasado y termino mencionando varias de mis cualidades. ¿He tomado en cuenta a mi destinatario? Me sigo dirigiendo a mi prima. Inclusive hago referencia varias veces a que ella me conoce muy bien. ¿El registro se adecua a las características de mi destinatario? Creo que también cumplo con este criterio, pues empleo un lenguaje informal y cercano. En ese último punto, quisiera detenerme un momento. Mencionaste una frase. ¿Por qué se fijaron en mí? ¿Qué les parece esa frase? Ahora que la vuelvo a leer, creo que no suena tan bien. ¿Con qué otra frase la puedo cambiar? ¿Por qué no colocas «soy valioso»? Resaltaré esta parte. Como este párrafo es un poco más largo, apliquemos nuestras preguntas sobre las propiedades textuales. Apliquemos la pregunta. ¿Mi texto no presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información? Creo que sí existe cohesión en el párrafo, debido a los conectores que utilicé, como pues y así que. Creo que no hay información repetitiva. ¿Ustedes qué dicen? Ahora, continuemos con el siguiente párrafo. Sin embargo, al igual que tú, cuando tenía tu edad, también he tenido preocupaciones y problemas que creí que no tendrían solución. Me sentí solo, incomprendido y no sabía qué hacer. Pero 2 personas muy importantes me ayudaron a salir adelante. Mamá y papá. Gracias a ellos y a los textos que leí, comprendí que la adolescencia es una etapa muy compleja, pero fantástica. En ella se atraviesan cambios tanto en nuestro aspecto físico como mental, y se suelen presentar algunas rupturas y transiciones. Una de ellas se relaciona muchísimo con las relaciones familiares, por lo cual es normal que en esta etapa éstas se vean afectadas. Sin embargo, debemos buscar dialogar y tomar acuerdos que permitan mejorar nuestra convivencia. ¿Qué dicen? ¿Cumplimos con las 3 preguntas mágicas de la adecuación? Sigo cumpliendo con mi propósito, pues menciono cambios por los que yo pasé en la adolescencia, lo cual es parte de mi identidad. Además, presento información al respecto de los textos especializados que leímos. Sigo dirigiéndome a mi destinataria, mi prima Cristina. Incluso hago referencia a la etapa que ella está viviendo, buscando que empatice con mi historia y mantengo el lenguaje informal. Tu párrafo presenta digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información y hace un correcto uso de los recursos gramaticales y ortográficos. Creo que las ideas se mantienen todo el tiempo en relación con el propósito del texto. Las oraciones se relacionan con el uso de conectores y referentes, lo cual me ha permitido que todo tenga sentido. Has mencionado algo muy importante, los referentes. Estos
son palabras o frases que dentro de un texto aluden a otras palabras o frases para evitar su reiteración en otras oraciones o en la misma oración. Por ejemplo, tú utilizaste en ella para referirte a la adolescencia, una de ellas para referirte a las rupturas o transiciones. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa para realizar unos cuantos estiramientos? Muchas aventuras. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Y bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Aunque a veces sientas que no te entiendo, déjame decirte que siempre voy a hacer mi mejor intento. Aquí estoy para ti siempre. Eres muy, pero muy valiosa para mí. Eres como mi hermana menor y siempre voy a querer lo mejor para ti. Por eso quiero proponerte algo. Me gustaría que pienses en una persona a quien le tengas mucha confianza y le escribas una carta compartiéndole aquellas cosas de las que te sientes orgullosa sobre ti misma. También le cuentes las dudas que puedes estar experimentando a partir de los cambios que estás viviendo, así como tus sueños y metas. Creo que este ejercicio te va a ser muy útil para identificar tus cualidades y reconocer lo valiosa que eres. Recuerden nuestras 3 preguntas claves de adecuación. ¿Las ideas que he desarrollado en mi carta se adecúan al propósito planteado en mi planificación? ¿He tomado en cuenta a mi destinatario? ¿El registro se adecúa a las características de mi destinatario? Quizás no se menciona el propósito directamente, pero como se trata del cierre de la carta, le muestro mi apoyo a Cristina frente a los cambios por los cuales ella está viviendo. Menciono también que es muy valiosa. Con esta frase reafirmo su identidad. Creo que esto es pertinente, pues ya he reafirmado la mía. Así es, Rodrigo. Si no, podrías caer en una redundancia. También has tenido en cuenta a tu destinatario. Te diriges con mucho cariño y aprecio a tu prima a través de un registro informal. Finalmente, le planteas un ejercicio que le permitirá a ella valorar sus cualidades y darse cuenta de lo valiosa que es. ¿Qué nos puedes decir respecto a la coherencia, la cohesión y los recursos gramaticales? Creo haber mantenido el hilo temático. Asimismo, para evitar los vacíos de información y cohesionar mis ideas, he utilizado conectores como aunque, pero, también, por eso, a partir de y así como. Veamos rápidamente la despedida. Valoro mucho que seas parte de mi vida. Recuerda que puedes contar conmigo cuando me necesites. Quisiera que tú también empieces a reconocer las muchas cualidades que tienes y te sientas orgullosa de ellas. Te quiere mucho, tu primo querido Rodrigo. Incluso en tu despedida, mantienes claro tu propósito, pues mencionas que reconoces tus cualidades y le pides a tu prima que también reconozca las suyas para que se sienta orgullosa de sí misma. Por otro lado, en todo momento te refieres a ella. Eso demuestra que tienes presente a tu destinataria y el registro sigue siendo informal. Siempre le hablas con mucho cariño. El formato que utilizaste para la firma también está correcto. El alineado está muy bien. Te felicito, Rodrigo. Hemos terminado. Ahora es momento que corrijas los aspectos que hemos resaltado. Profesora Yulisa, pero no hemos revisado la estructura. Era nuestra tercera pregunta para revisión. Sucede que la revisión de la estructura se hace sobre el conjunto de todo el texto. ¿Tu carta cumple con todos los elementos de una carta? Pues sí, como hemos visto, está la fecha, saludo, el cuerpo, que es todo lo que acabamos de revisar,
la despedida y la firma. Ahora nos toca corregir todo lo que hemos señalado. ¡Ah! ¡Listo! Gracias a la magia de la televisión, ya está. Entonces, ¡terminamos! Ahora nos toca ver el soporte de tu texto. ¿Recuerdas a qué se refiere esto? Claro que sí, profesora. El soporte se refiere al medio en el que se presentan los textos. Por ejemplo, puede que alguien decida hacer su carta escrita a mano o también a través de un medio virtual para así darle un toque más personal. Si nuestros amigos en casa también quieren hacer su carta a mano, les doy un consejo. Pueden colocar una hoja cuadriculada o rayada detrás de su hoja en blanco y unirlas con cinta o un clip. Así se traslucirán las líneas y ya no tendrás que manchar tu hoja haciendo líneas con lápiz para escribir. Para nuestros amigos que la estén escribiendo en la computadora, cuiden que el cuerpo de su carta esté alineado. Tiene razón, se ve más bonito justificado. Como cuando editamos mi proyecto de ley, ¿se acuerdan? Si en casa algunas y algunos están haciendo su tarea en un soporte digital, por ejemplo, en el programa Word, lo que tienen que hacer es seleccionar el texto que quieren editar, luego ir a la opción Inicio y hacer clic en el alineado Justificar. ¿Qué quieres que sienta tu prima Cristina cuando lea tu carta? Quisiera que vea que he pasado por lo mismo que ella y que aprendí que es importante valorarse a uno mismo. Quiero que sepa que me importa y que siempre puede contar conmigo. Entonces, imagino que te gustaría entregarle personalmente esta carta, ¿verdad? Claro, profesora. A veces paso por la puerta de su casa cuando salgo al mercado a hacer las compras. Ahí aprovecharé para dársela. ¿Y lo harás así nada más? Bueno, ahora no estoy tan presentable porque acabo de hacer ejercicio. Pero no se preocupe que ese día estaré limpiecito y con mi mascarilla. Quiero decir que deberías de colocarla dentro de un sobre para que tenga una bonita presentación y no se maltrate en el camino. Además, para nuestros amigos que deseen enviar sus cartas, deben colocar los datos del remitente, es decir, de quien escribe la carta, y del destinatario, es decir, la persona que recibirá la carta. ¿Qué otra opción le podríamos dar a nuestras amigas y amigos para compartir sus cartas en caso la persona a quien le han escrito no se encuentre tan cerca? Pueden grabar un audio y enviarlo, con el permiso de sus padres, por medio de alguna red social. También pueden escribir la carta en un correo electrónico o enviar una fotografía de la misma. ¿Hacemos un pequeño repaso de lo que hemos aprendido el día de hoy? Por supuesto. Para revisar la adecuación de nuestro texto, debemos de verificar si estamos cumpliendo con el propósito comunicativo determinado en nuestra planificación, si estamos tomando en cuenta al destinatario y si el registro es el adecuado. Para revisar la estructura, debemos validar si hemos incluido cada una de las secciones de una carta: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y firma. Finalmente, debemos revisar las propiedades textuales, la coherencia, cohesión, uso de conectores, recursos gramaticales, nuestra ortografía y el uso de un vocabulario variado. Tenemos algunas preguntas. Nuestra primera pregunta es de Melvin Chávez, de la ciudad de Cerro de Pasco. ¡Bienvenido! Hola, profesor y Rodrigo. Una pregunta. ¿Por qué es importante reajustar nuestro texto hasta llegar a la versión final? Es muy importante trabajar varias versiones de nuestros textos hasta llegar a la versión final, pues esto te permitirá verificar y relacionar las ideas de tu texto y no perder de vista el sentido que pretendes darle. Es importantísimo revisar la secuencia y el orden, así como revisar aspectos vinculados a la coherencia y la cohesión textual, la organización, el uso de vocabulario variado, así como nuestra buena ortografía. Nuestra última pregunta es de Sara Barreto, de la ciudad de Piura.
Hola, a mí me ha quedado una duda desde el programa anterior. ¿Es importante respetar la estructura de la carta y el orden propuesto? ¿Y pasa algo si establezco mi propio orden? Claro que es muy importante respetar la estructura. De esta manera, nuestra carta tendrá orden y será fácil de entender. Si colocas primero la firma, al final el saludo y el lugar y fecha en medio del cuerpo, te arriesgas a confundir muchísimo a tu destinatario. Las cartas tienen una estructura eficaz para lograr comunicar su contenido. Muchas gracias a usted, profesora Yulisa, por compartir con nosotros el día de hoy. Espero que todos terminen sus cartas y las hagan llegar a las personas que hayan elegido. Estoy segura que les darán una grata sorpresa. En esta experiencia de aprendizaje de 2 semanas, hemos aprendido sobre la adolescencia, los cambios, rupturas y transiciones que se producen en ella. Iniciamos con la lectura de adolescencia, una etapa fundamental. Analizamos el texto minuciosamente para conocer más del tema. Luego, continuamos potenciando la competencia de lectura con el texto Claves sencillas que mejoran la relación de madres y padres con sus hijas e hijos adolescentes. Gracias a su análisis aprendimos sobre las relaciones familiares en esta etapa y también aprendimos a organizar la información de un texto en un cuadro sinóptico. Posteriormente, para desarrollar la competencia de escritura, elegimos a un amigo o familiar a quien nos gustaría contarle aquello que nos hace valiosos e iniciamos con la planificación y escritura de la primera versión de nuestra carta. Para ello, planteamos criterios relacionados con la adecuación, coherencia y cohesión. En la sesión de hoy, continuamos la revisión de la versión preliminar de la carta para la redacción, edición y publicación de la versión final. Aprendimos también que una vez que la tengamos lista, debemos cuidar aspectos de diseño y el soporte en el que se presentará. Recuerda que es muy importante recoger opiniones y comentarios sobre nuestro texto. Ahora te toca a ti. Te invito a escribir la versión final de tu carta y enviarla. Cuando tengas la versión final, revisa los aspectos de diseño y diagramación para su presentación. Envía tu carta por correo electrónico si la elaboraste en la computadora. Asegúrate en ambos casos de presentarles y explicarles por qué has redactado esta propuesta. Involucra a tu familia en este proceso y no olvidemos registrar las ideas claves en tu cuaderno.